Can Yaman ha soltado la bomba y ha puesto a todos de cabeza, sobre todo a Demet Özdemir. Nadie se esperaba esto, de verdad. Estábamos todos tan tranquilos pensando en sus vidas separadas y ¡zas!, llega este mensaje. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues Can le ha escrito a Demet. Sí, leísteis bien. Y no es un hola, ¿qué tal? No, esto es más intenso. Parece que Can ha querido dejarle un mensaje súper importante, algo que lo ha tocado de cerca. Se rumorea que tiene que ver con el pasado, con cosas que vivieron juntos, y que ahora, después de tanto tiempo, él siente que necesita que ella sepa algo. O que necesita aclarar algo. El misterio es total. Para ser honestos, yo me quedé flipando cuando me enteré. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha sido el detonante? Porque Can no es precisamente de los que se andan con rodeos, y si él se ha decidido a escribirle a Demet después de todo este tiempo, es que algo gordo se cuece. Y ojo que no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de la relación que tuvo a todo el mundo pendiente. La pareja del año, se decía. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para crear expectación, ¿no? Que a lo mejor está planeando algo nuevo, un proyecto, y quiere avivar la llama. Pero yo sospecho algo más personal. Can Yaman, la verdad, parece que tiene un corazón noble, y a veces las cosas que uno guarda dentro, por muy exitoso que seas, pesan. Quizás ha tenido un momento de reflexión, de darse cuenta de que hay cosas que quedaron pendientes y que él quiere cerrar de una manera u otra. Imagínate tú la reacción de Demet al leer ese mensaje. ¿Sorpresa? ¿Confusión? ¿Un poco de nostalgia? Porque ella también ha seguido su camino, está con Can YLDRM, y las cosas parecían estar bien encaminadas para ella. ¿Cómo le cae esto en medio de su nueva relación? Es como una patada en el estómago, ¿no crees? O quizás, y esto es lo que me da a mí la espinita, quizás ella también ha pensado en él. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que este movimiento de Can ha revolucionado las redes. Los fans están que explotan. Hay de todo, los que apoyan a Can y dicen que es valiente por sincerarse, los que critican a Demet por cómo terminó todo, y los que como yo, simplemente estamos deseando saber el contenido de ese mensaje. Ese es el salseo. ¿Qué ha escrito? ¿Qué palabras ha usado? ¿Son palabras de amor, de disculpa, de arrepentimiento? Necesitamos detalles. Y hablando de detalles, también está el tema de cómo se ha filtrado esto. Porque esto no ha sido algo que Can haya publicado en sus redes sociales, ¿verdad? Alguien, desde dentro o cercano a ellos, ha debido contar algo. Y eso me hace pensar más. ¿Hay alguien que quiera jugar con fuego? ¿Alguien que quiera remover el avispero? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está en un momento de su vida en el que mira atrás. El éxito es increíble, sí, pero cuando uno tiene tantos focos encima, a veces se pone las pilas para poner las cosas en su sitio. Y si él siente que tiene algo que decirle a Demet, algo que solo pueden hablar ellos dos, pues lo hace. Es un acto, aunque sea a través de un mensaje, de querer cerrar un capítulo o de intentar abrir otro. Pero volvemos a la pregunta del millón, ¿qué diablos le ha escrito? Porque el impacto es brutal. Las redes sociales están que arden, todos especulando, todos con sus teorías. Y yo confieso que también he estado dándole vueltas. ¿Será que quiere retomar algo? ¿O será simplemente para pedirle perdón por algo que la hizo sufrir? Lo que sí estoy segura es que esto no va a quedar así. Esto va a tener cola. Y mucho. La forma en que Can Yaman se ha expresado, según lo que se dice, es muy personal. No es algo que se tome a la ligera. Y si Demet recibe ese mensaje, créeme, no lo va a ignorar. Habrá una reacción. Así que, mi gente, esto es lo que está pasando, la última hora de este culebrón que parece no tener fin. Can Yaman sacudiendo el avispero, y Demet Özdemir en el centro de la tormenta. ¿Vosotros qué pensáis, que le habrá escrito Can a Demet para armar tanto revuelo?